En Latinoamérica, 7 de cada 10 niños no entiende lo que lee y en Colombia solo el 45% de los estudiantes que empiezan en primero de primaria acaban su trayectoria educativa en 11. ¿Qué nos dice esto de las brechas que hay en educación en nuestro país y en nuestra región? ¿Cómo podemos abordar estos retos tan importantes cuando las soluciones en su gran mayoría son libros de texto, tablets e infraestructura, pero no tienen en cuenta el componente humano, el más importante para cualquier transformación social? Yo soy Ana Medina, CEO de Enseña por Colombia, también alumni. Empecé mi trayectoria como profesora y hoy estoy acá en este lugar para hablar con una persona que hace parte de ese talento humano excepcional que buscamos en Enseña por Colombia para transformar nuestro país. Bienvenida, Juliana León. Muchas gracias, Anita. Cuéntanos un poquito de ti, de qué haces en tu vida profesional. Bueno, yo soy Juliana León, trabajo actualmente en Teach for All como asociada de investigación. Me uní a ese equipo hace 6 meses y antes de eso estuve trabajando como contratista también para Teach for All en una evaluación de impacto de Enseña por Colombia. Súper. Juli, ¿cómo acabó una economista uniandina, verdad? Sí. Tomando la decisión de irse 2 años a vivir a Barranquilla, que para los que no son rolos, pero digamos no han vivido ese cambio de frío-calor, es una cosa súper fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo decidiste ir a meterte en un salón con 40 niños 2 años de tu vida a enseñar? Bueno, yo pues cuando estaba en el colegio tuve la oportunidad de empezar a estudiar economía y claro, cuando llegamos al módulo de desarrollo uno empieza a ver estos índices de los países más desiguales, Colombia siempre en el top 5 y yo dije, tengo que estudiar esto, tengo que entender por qué Colombia es tan desigual y tengo que ver qué puedo contribuir, ¿cierto? Y cuando llegué a la universidad a estudiar economía, me di cuenta que yo veía números, letras y no entendía nada eso cómo se traducía a la realidad, cómo se traducen todas estas investigaciones, estos estudios a la práctica. Entonces me di cuenta que yo lo que quería hacer era como algo, dedicarme a ver cómo se vivía la desigualdad, entenderla, estudiarla y ahí iba a poder como hacer algo más por mi país, ¿cierto? Ujú. Entonces cuando empecé como mi trayectoria laboral, empecé a buscar como fundaciones donde podía trabajar. Estaba trabajando en una organización que se dedicaba al emprendimiento y en una feria laboral apareció Enseña por Colombia y Ok, yo dije, aquí es. ok. Necesito entender cómo funciona el sistema educativo desde adentro porque no lo conozco, no tengo ni idea. Y si uno no conoce lo que quiere cambiar, pues no lo puede hacer bien. Así fue como terminé en Barranquilla. Bueno, Juli, entonces viste esa feria laboral, dijiste esto es lo que yo quiero para mí y llegaste a Barranquilla y qué, o sea, cuéntanos cómo fueron esos primeros días, semanas. Bueno, yo creo que para mí esa experiencia fue como un estrellón contra la realidad. Básicamente yo fui con mi complejo de salvadora a salvarle la vida a todos estos niños a los que yo les iba a dar clase y me di cuenta que yo allá no iba a enseñar sino a aprender. Primero que todo, se me explotó mi burbuja. Yo había tenido como la oportunidad de vivir en otros países, de experimentar con otras culturas, pero creo que siempre desde un nivel de mucho privilegio. Mm. Y aquí fui a conocer cómo funcionaban los colegios públicos, quiénes trabajaban ahí, quiénes eran las familias. Y bueno, fue una experiencia que me cambió la vida, me movió el piso totalmente y me hizo desaprender todo lo que sabía hasta ese momento y volver a aprender todo. Eso por un lado. Y por otro lado, yo también iba como con todas estas, no sé, estrategias que había aprendido en la formación de Enseña por Colombia. Llegué a los salones y me di cuenta que nadie me estaba escuchando, nadie me estaba poniendo ni un poquito de atención y que mis compañeros, en cambio, tenían unos salones muy organizados donde los niños aprendían, participaban y yo dije, tengo O que sea, los aprender. profes de allá. Sí, Ujú. tengo que aprender de ellos, ¿cierto? Porque bueno, uno puede tener muchas experiencias, muchas estrategias, muchas herramientas, pero cuando no responden a un contexto, Mm, no sirven para nada. claro. Entonces yo me dediqué a hablar más con los demás profesores, ellos me invitaban a sus clases a que observara
y me dieron muchas herramientas que fueron muy útiles como para el resto de mis 2 años. Entonces, también me di cuenta que uno tiene que aproximarse como a los lugares nuevos con mucha humildad y mucho respeto. En Teach for All hay una frase que me parece muy importante y muy valiosa, que es como que uno debe hacer su trabajo globalmente informado, pero arraigado localmente. Y creo que ese es como mi aprendizaje más grande de los 2 años en Barranquilla. Sí, y esa experiencia pues definitivamente me enseñó cómo a entender el liderazgo de otra forma. Mm. No es como una persona que llega a cambiarlo todo, sino una persona que trabaja con la comunidad, aprende de ella y entre todos logran algo juntos. Juli, yo pues es que acá estoy haciendo un poquito de trampa porque yo conozco un poquito de tu trayectoria posterior a esos 2 años en Barranquilla y me gustaría preguntarte cómo has traducido ese aprendizaje de colaborar, del trabajo colectivo en tus otras experiencias. Sé que has pasado por el ministerio, también por la Agencia de Tierras, de restitución. ¿De De tierras? O sustitución de de cultivos, sí. sustitución. Ok, de sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, ¿cómo eres tú una profesional diferente? Si lo eres, no sé, cuéntanos, después de esos 2 años. Bueno, qué pregunta tan interesante. Yo creo que algo que me enseñó mucho ser profesora es que la autoridad no te la da el cargo que tú tienes, ¿cierto? O sea, uno puede ser el profesor, pero si uno no trabaja con los estudiantes, nadie te va a poner atención, nadie va a trabajar contigo. Tú tienes que ser un líder, no como una persona que, pues, no sé, tiene autoridad porque sí. Entonces creo que para todos los demás trabajos eso me ayudó a entender que si yo trabajo en equipo, me gano la confianza, construyo redes, el trabajo va a salir adelante. Y sobre todo, como, sí, trabajar con otras personas, aprender de todas las personas. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que tú también lo viviste, hay personas que llevan ahí muchos años y personas contratistas que llegan allá y trabajan hasta un mes, 2 meses y se van. Ujú. Y muchas veces esos dos mundos no se conectan, ¿cierto? Pero uno como contratista, que es como el cargo que yo tenía, tiene que entender que uno tiene mucho que aprender de esas personas que están ahí desde hace muchos años, que ellos lo han intentado todo, se han estrellado contra todas las barreras posibles y que uno no va a llegar otra vez como yo con Enseña a salvar el mundo con todo lo que conoce de afuera, sino que uno tiene que trabajar colaborativamente con los que están y los que saben. Juli, pues es muy interesante saber, o sea, me quedo con eso que dices de tu rol no define tu liderazgo y tu autoridad. Al final eso es algo que construyes y que no construyes solo, sino o sola, sino en relación con otros. Quiero pasar un poco y acudiendo a Juli, la economista, ya hablamos de Juli, la profe, pero hablando de Juli, la economista, ¿qué factores identificas tú que generan las mayores desigualdades en educación y pues que eso posteriormente se traduce en oportunidades diferentes para distintas personas en nuestro país? Sí, bueno, pues para mí los colegios en Colombia son una máquina de reproducción de la desigualdad, donde más del 80% de los estudiantes van a colegios públicos y solamente menos del 20% van a colegios privados. ¿Y qué pasa? Los colegios públicos no son malos per se, Mm. solamente tienen menos recursos, menos disponibilidad de docentes, menos horas de estudio. Y pues los resultados de los estudiantes son muy diferentes para los estratos socioeconómicos más altos y los estratos socioeconómicos más bajos. ¿Y qué pasa? Estos dos grupos de estudiantes nunca se mezclan, ¿no? Entonces los estudiantes que tienen la oportunidad de ir a colegios privados funcionan como un club privado donde ellos van y se juntan con las mismas personas con las que igual se van a juntar por el resto de sus vidas y esas redes les generan más oportunidades que el resto de los estudiantes nunca van a tener, porque en Colombia pues no hay movilidad social, las probabilidades de que tú pases de un estrato 1 y 2 a un 5 y 6 son muy bajitas y los colegios pues perpetúan esa desigualdad por los siglos y los siglos, porque los estudiantes que salgan de un colegio público tienen muy pocas probabilidades de acceder a una universidad donde van a estar todos estos niños de los colegios privados.
Y bueno, nada, pues así es como siento que el sistema educativo no nos permite avanzar y como eliminar la desigualdad en Colombia. Sí, y yo además creo que ahí hay una responsabilidad social, ¿no? Es decir, el nivel de pushback que uno recibe de la propia familia, si uno piensa, como quiero mandar a mis hijos a colegio público, es como, ¿por qué le vas a hacer Sí, ese mal a tu hijo? totalmente. O sea, si tienes la oportunidad, ahorra un poquito más y lo mandas al mejor colegio que lo puedas enviar y el mejor empieza a entenderse y como a caer en todos estos sesgos de clase tan propios de nuestro país y es que bueno es privilegiado, Sí. como que lo bueno y el privilegio se intercambian muchísimo en nuestra sociedad y al final tampoco hay ese deseo y esa movilización social de generar espacios de mayor igualdad. No, no sé si hay una asociación de padres en estos colegios de élite que está empujando activamente porque haya mayor integración social y se la pongan dura al colegio y les digan cómo tienen que invertir el 30% de la matrícula millonaria que reciben en becar a niños de otros niveles socioeconómicos y no por pura filantropía, sino porque al final es la manera de construir un país realmente próspero. Claro. Y lo que pasa también es que hay muchos colegios privados que sí destinan una parte de sus ingresos como para colegios públicos o como Pero para... como, Exactamente, no hay una integración. Es como tú allá en tu colegio, yo acá en mi colegio y no nos integramos, pero sí, ayudamos. Y creo que eso es como el problema número uno de Colombia, es que hay mucho clasismo, o sea, no nos integramos para nada. total. Sí, solo una cuña pequeña y es que yo creo que Enseña por Colombia es de esos espacios donde nosotros en distintos niveles generamos encuentros entre personas de distintas regiones, de distintas historias de vida y justo descubrimos que todas las personas de todas las avenidas tienen algo que enseñarnos que no habríamos podido aprender si no nos los hubiéramos encontrado. De acuerdo. Bueno, ya pasando a nuestro rol, ya volviendo a la Juli, profe economista, tú pasaste por esta experiencia de 2 años, pero tal vez lo que no hemos mencionado es que hacemos parte de una comunidad y esta es una apuesta de liderazgo colectivo, ¿no? De consolidar una masa crítica de personas que mueven la aguja en educación y generan oportunidades para todos. Entonces ahí te quiero preguntar, ¿tú qué ejemplos conoces que te inspiran a creer en esa visión de una masa crítica que incide? Bueno, quiero hablar un poquito como de como qué es el liderazgo colectivo, porque creo que desde Teach for All se ha intentado como generar un marco de qué es lo que necesitamos como para que pueda haber liderazgo, ¿cierto? Y eso quiere decir que una sola persona, por más talentosa que sea, no puede generar cambios por sí solo, sino que hace parte de un sistema que se tiene que transformar con muchas personas, desde las personas que generan política pública hasta las que están dentro del aula, para que haya un cambio, una transformación que sea sostenible, ¿cierto? Entonces, esto requiere de que haya una masa crítica de líderes de lo que tú decías, con mucha diversidad, que tengan diferentes experiencias, diferentes estudios, que sean diferentes regiones, de diferentes estratos socioeconómicos. Eso es muy importante para que lo que se haga esté informado y enfocado y tenga un impacto. Em, para mí, un ejemplo, a mí me gustan mucho los ejemplos de Colombia, pero sé que pues existen muchísimos en todo el mundo porque somos más de 100.000 alumnis, creo. Mm. Pero en Colombia hay un ejemplo de dos alumni que en la pandemia pues nos dimos cuenta todos que más del 70% de los niños de Colombia no tenían acceso ni a internet ni a dispositivos electrónicos y ellas lo que hicieron fue empezar a diseñar unas cartillas, pero esto lo hicieron con otros alumni que los estaban ayudando a diseñarlas, y diseñar esas cartillas, imprimirlas y distribuirlas a estos niños que no tenían ningún acceso a como oportunidades educativas durante el momento que estábamos encerrados, porque todos sabemos que los profesores estaban sobrecargados, que en los colegios no hay recursos para ponerse a uno a imprimir miles y miles de copias, y que los profesores más o menos estaban yendo casa por casa tocando la puerta y diciéndole a los papás como por favor ayúdeme que a su hijo estudie. Entonces este ejemplo a mí me encanta, me parece súper inspirador.
Y yo tuve también la oportunidad de colaborar con estas dos alumni, Lorena y Jenny, como ayudándoles a un poco medir los resultados de su programa, Mm. si tuvo como un impacto, qué continuidad le podían dar. Nada, entonces me parece como un gran ejemplo de cómo utilizar esta red de alumni como para generar un programa con unos resultados muy bonitos, muy inspiradores. Y desde esa perspectiva de medición, ¿cuáles son los factores que tú has identificado que permiten que iniciativas como esta o colaboraciones como esta se mantengan en el tiempo? Pues creo que hay tres cosas que son muy importantes. Una es que tiene que haber un propósito compartido, porque sí, todos podemos estar como haciendo diferentes actividades y como súper inspirados, liderando, pero si no sabemos todos hacia dónde queremos llegar en colectivo, va a ser muy difícil como superar los obstáculos y tener un impacto, ¿cierto? Otra cosa que es muy importante es tener relaciones de confianza y de colaboración como entre todas las personas que están participando, porque eso es lo que hace que todo fluya, que todo funcione, que todo conecte, que sí, que si nos vemos frustrados por algo, haya otra persona en la que confiamos que nos apoye y nos ayude a seguir adelante. Y lo otro también lo tercero que uno necesita es que haya unos espacios de aprendizaje dedicados a pausar, a reflexionar, a mejorar los procesos y que nos ayuden como a reenfocarnos en ese objetivo que queremos lograr entre todos. Creo que esas son como las tres cosas más importantes como para que uno pueda generar un impacto colectivo. Y es muy poderoso porque esas son cosas para las que hay muy poca inversión, ¿no? Es decir, cada vez que vamos y le hablamos a una Secretaría de Educación de invirtamos en construir un propósito común entre el equipo de la Secretaría, invirtamos en construir relaciones de confianza, acuerdos de trabajo, es como eso es muy hippie, no hay tiempo y no hay dinero para Total, no eso. hay tiempo y no hay dinero de Y, acuerdo. y realmente es el sostén de cualquier transformación duradera, porque por más sistemas y procesos que armemos, pues somos humanos. Así es. Las personas somos las que movemos la aguja de todo. Bueno, Juli, ¿qué rol jugamos o podemos jugar alumnis como tú, yo y los otros 488 de nuestra red local para impulsar cambios sistémicos en nuestro país, también teniendo en cuenta las brechas y las necesidades más urgentes que tenemos como país? Bueno, yo, la verdad, yo creo, estoy convencida de que cada alumni que sigue trabajando de alguna forma desde cualquier lugar para y por la educación está haciendo transformaciones increíbles desde el rol en el que estén. Y que todos tenemos como esa idea de que la educación debe generar como más oportunidades para los niños y niñas, porque pues son el futuro no solo de ellos, sino de todos nosotros, ¿cierto? Mm. Entonces estoy convencida que todos los alumnos estamos trabajando hacia ese propósito de generar más y mejores oportunidades para todos los estudiantes y que la educación sea ese vehículo que genera esas oportunidades, ¿cierto? Pero creo que nosotros como red alumni sí tenemos el reto de generar como unos propósitos más concretos y de trabajar todos hacia esos propósitos y de aprovechar esa diversidad de la red que tú estabas mencionando ahorita, porque es muy raro en Colombia encontrar un espacio con tanta diversidad de personas de todo el país, de todas las carreras posibles, porque tenemos músicos, abogados, docentes, o sea, hay de todo. También edad, o sea, nosotros ahorita tenemos gente muy joven, pero también personas que ya están llegando a los 40. Sí, yo también. Entonces, y bueno, y la diversidad socioeconómica, que esto es lo más, yo creo que lo más valioso de esta red. Mm. Lo que tú mencionabas, creo que fue una alumni hace poquito que mencionó como que Enseña por Colombia le genera a uno encuentros improbables, que es pues para mí es algo que no se encuentra en ningún otro lugar. Entonces, creo que esa diversidad de este grupo de alumni es lo que más tenemos que aprovechar nosotros para trabajar en ese propósito compartido que tenemos que también como delimitar mucho más y trabajarle mucho más como para que tengamos realmente un impacto. Ay, Juli, qué lindo escucharte. En verdad,
Es muy emocionante escucharte, es muy emocionante verte en este momento incidiendo en la red global, porque pues ya tu experiencia no está solo en los límites de nuestro país, sino que está tocando la manera como se toman decisiones en todo el mundo. Entonces, pues es un orgullo también, creo que para Enseña, y bueno, para mí ser tu colega, pero además haber sido testigo de tu trayectoria. Y también me siento muy esperanzada que vamos a seguir encontrando esos propósitos comunes, uniéndonos en torno a ellos y consolidando relaciones de confianza para hacer cosas grandes y que cambien la vida de los niños y niñas más talentosos de nuestro país que no necesariamente tienen oportunidades a las que otros sí acceden. Gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti por invitarme, de verdad es un honor para mí estar acá y pues como seguir trabajando de la mano de Enseña por Colombia desde pues, todos estos años y también contigo, no sé, para mí de verdad esto es como un trabajo muy inspirador, también muy retador, pero que me da un propósito en la vida y nada, muchas gracias por invitarme.